Bienvenidos al primer video de una serie de 8 videos de jabones tipo spa, exfoliantes para pies. Para hacer exfoliantes de grano grueso para pies, vamos a utilizar huesos o carozos de melocotón. Deben de estar limpios, desinfectados y completamente secos. Vamos a pasarle alcohol. Y lo que tenemos que hacer es molerlo. Pueden hacer con un molinillo o pueden hacer con un procesador de alimentos. Primero lo vamos a romper porque es bastante duro. Pueden utilizar un martillo también. Este tipo de exfoliante es para pies. Tiene que estar completamente seco para que sea más fácil y para asegurarnos de que no tenga actividad microbiana. Pueden utilizar gafas de protección porque es demasiado duro. Lo tenemos que reducir para que el molinillo lo pueda moler. Una vez tengamos todo cortadito, con mucho cuidado lo vamos poniendo en un molinillo. Pero tienen que ayudar el molinillo cortándolo previamente, porque si no se les va a estropear. Damos pulsos lentamente. Y así lo vamos transformando muy de a poquito en polvo. Una vez tengamos nuestra mesa de trabajo limpia, vamos a envasarlo. En este caso yo tengo un frasquito de remedio. Son ideales porque tienen pelotitas de sílice para conservar seco, pero pueden utilizar cualquier tipo de envase, no hay ningún problema. Lo que sí es importante etiquetarlo. Recuerden que es para zonas con dureza. Puede servir para manos de jardinero, por ejemplo. Idealmente para pies, para talones. Porque al menos lo que nosotros podemos hacer en casa, aunque tenga textura de arena, suele ser bastante grueso todavía. Se suele medir en cosmética el tamaño de la partícula en micras y es un exfoliante importante. Si compran hueso de calidad cosmética, puede que encuentren algún tamaño mucho menor de partícula y puede servir para rostro. Este que estamos haciendo en casa no sirve para rostro porque a las pieles sensibles les puede causar realmente una irritación increíble, y a las pieles normales también, porque cuando ustedes lo hagan ya van a ver que es un grano grueso. Es ideal para remover durezas. Y aunque les parezca mentira, aunque sea el hueso, tiene aroma a melocotón, aunque esté seco, porque tiene que estar muy seco, no puede tener nada de humedad. Y ya saben, si quieren, porque los frascos grandes ocupan mucho espacio. 4 huesitos entran aquí perfectamente bien en un frasquito de remedio. Lo guardan, etiquétenlo. Yo le voy a poner melocotón, exfoliante
pies, para recordar que va a ser para los pies. Sí, ya lo tenemos así. Hacemos una línea perfecta de exfoliantes para pies, especialmente ahora para el verano. Lavamos a conciencia nuestras limas. Una vez seca tus limas, puedes utilizar un pelapapa o un cuchillo para retirar la cáscara. Tiene que ser lo más fina posible, procurando no sacar el albedo, que es la parte blanca, que es lo que le va a dar amargor. Necesitamos deshidratar todas nuestras cáscaras. Pueden dejarlo al sol o pueden usar una deshidratadora, porque no puede quedar nada de humedad. Es un color hermosísimo. Este es el color que nos da la lima y también perfuma, porque los cítricos ya saben de que perfuman muchísimo. Es como una harina. Es un color natural hermosísimo. Para esta línea spa vamos a empezar haciendo las decoraciones. 50 gramos de base de glicerina transparente. Les voy a enseñar cómo vamos a disolver el pigmento, que es de grado cosmético, es color pistacho, porque vamos a poner polvo de lima para que aporte ese aroma fresco. Y como van a ser todo jabones exfoliantes, recuerdan cuando molimos la cáscara de lima que ha quedado grueso, vamos a poner también un poco de cáscara de lima molida grueso. Vamos a empezar integrando el pigmento. Vamos a disolverlo en glicerina líquida. También lo vamos a perfumar con fragancia cosmética de limón. Vamos a poner unas gotitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gotitas. Y vamos a poner una puntita, apenitas. De esta forma vamos a disolver el pigmento para que se integre correctamente y no tengamos grumos. Esto es para hacer la decoración. De polvo de lima, para completar, vamos a poner 0,30. Esto aporta también aroma. 0,30 del polvo de lima fino y completamos con 0,20 hasta llegar a 0,50, medio gramo. Vamos a poner muy poquito. Ya tenemos lo que vamos a poner para integrar.
Esto es una línea de jabones exfoliantes. Si necesitan alguna gota más para que quede todo hidratado, especialmente lo que es la cáscara, vamos a agregar poco a poco, gotita a gotita. Puse 4 gotitas más para que quede todo integrado. Esta va a ser la decoración para las 6 fórmulas de jabones spa exfoliante de pies, y para que la línea sea coherente vamos a decorarlos todos de la misma forma. Ya lo tenemos integrado y vamos haciendo de a poco porque yo lo único que tengo es un moldecito. Entonces vamos a hacer toda la línea con un moldecito solo. Vamos a hacer estas pastillas y vamos a poner para diferenciarlos, y vamos a poner para diferenciarlo que esta va a ser una línea para pies con el moldecito de pie, porque vamos a trabajar con exfoliantes muy gruesos y es importante que no se utilice para rostro, solamente para zonas con dureza. Pueden ser callos en las manos, talones, rodillas, pero zonas con dureza. Cortamos en cubos pequeños, lo más parejo posible, para que se fundan simultáneamente. En un recipiente, como ya tenemos los aditivos y el color listo, ya lo podemos llevar a fundir. Una vez tengamos nuestra glicerina fundida, rociamos alcohol de 96 grados para eliminar las burbujas y podemos empezar a integrar. Miren qué guapo que está quedando el color. Cuando tienen restos de color con alcohol, porque el alcohol luego se va a evaporar, aprovechan todo. Una vez baje la temperatura, vamos a agregar la fragancia. Vamos a utilizar fragancia cosmética porque refuerza el aroma. Como tenemos partículas exfoliantes, para que queden suspendidas tenemos que esperar a que baje la temperatura. Si vertemos nuestra glicerina muy caliente, se van a depositar todas en el fondo. Y eso no nos gusta, queremos un efecto natural. No vamos a llenar todos los huequitos porque esto va a ser decoración, o sea que lo vamos a llenar, pero no es necesario llenarlo todo porque no vamos a hacer un jabón, solo vamos a hacer decoración que irá por arriba. Así que tratemos de que 50 gramos entren todos y que queden todos lo más parejo posible. Esperamos a que baje la temperatura. Ya se van a ir dando cuenta porque se va a ir formando una nata por encima. Cuando remueven y levantan y ven si gotea, es que todavía tiene temperatura. Pero cuando ya se está haciendo como un hilo, que sería el punto miel, ya estaría en una temperatura ideal para verter y para agregar la fragancia. Todavía gotea, revolvemos. Cada vez que agitamos, agregamos aire, agregamos burbujas. Así que es conveniente ir rociando alcohol, que también el alcohol me da la sensación que va enfriando. Ya está casi a una temperatura, ya no se siente tan caliente el recipiente. Y en la medida que hagamos jabones, vamos a seguir preparando en este recipiente, o sea que no desechen lo que va quedando en las paredes, porque no se puede volver a fundir, pero sí los restos los pueden volver a fundir, no hay problema, siempre que no se recaliente. Vamos a ver. Ya es bastante, no lo pueden ver de costado, pero sí ya está bastante frío como para que
nuestras partículas no vayan al fondo. Vamos a agregar la fragancia. Ya saben de que podrían agregar, como es para pies, no es necesario respetar el 2%, pueden agregar más, pero a mí me gusta agregar menos. Así que le voy a agregar 15 gotas para 50 gramos. Si quisieran hacer el 10% de 100 gramos serían 40 gotas. O sea, de que poniendo 15 es como si pusiéramos 30. Siempre por debajo, porque ya les digo, es bastante olorosa mi fragancia. Ya lo tengo listo y vamos a verter. ¿Cómo vamos a seguir haciendo jabones? Vamos a utilizar una bandeja para poderlo mover. Y vertemos. Esto va a quedar hermosísimo. Los estoy poniendo por la mitad a ver qué tanto cunde estos 50 gramos. Luego completamos. No ha sobrado nada. Este residuo podemos volver a fundir ahí. Lo que tenemos que hacer es eliminar las burbujas. Si observan, tenemos parejo lo que es nuestra lima, lo que nosotros hicimos grueso, está parejo y como pusimos poquita, no está sobrecargado. Es importante cuando ustedes trabajan con este tipo de aditivos no sobrecargarlo, porque menos va a quedar mucho más bonito y tiene un aroma muy refrescante para los pies. Ya tenemos las incrustaciones, han quedado hermosísimas. Vamos a reservarlas para la hora de decorar toda nuestra colección. Ya las tenemos. Han quedado muy bonitas. Se las voy a mostrar con un folio blanco para que vean. Para este jabón de melocotón y menta es ideal para talones con una exfoliación suave. Vamos a necesitar 100 gramos de base de jabón de glicerina blanca o transparente. Prefiero que sea transparente para que se pueda ver perfectamente bien las partículas exfoliantes que vamos a incorporar. Vamos a poner 1,5 gramos de hueso de melocotón muy fino, lo más fino que nos lo puede dar el molinillo. Medio gramo de pantenol. Recuerden que el pantenol reconstruye cualquier microherida que puede generar nuestro hueso. Medio gramo de extracto hidroglicerinado de aloe vera. Es importante el extracto de aloe comprarlo porque es bastante complicado estabilizarlo y que dure mucho más. Luego de fragancia vamos a utilizar eucalipto, aceite esencial de eucalipto y aceite esencial de menta. ¿Cómo vamos a utilizar el hueso de melocotón? Vamos a colorear con pigmento, un rosa vintage, va a quedar una cosa parecida al melocotón. Y le vamos a poner las incrustaciones que acabamos de hacer en verde para que combine y toda la colección tenga coherencia. Vamos a comenzar pesando los aditivos. Recuerden que para disolver tanto el pantenol como el pigmento, lo que vamos a hacer es utilizar glicerina líquida, unas gotitas, las necesarias para poder integrarlo. Y cada 100 gramos pueden ser 7, 8 gotitas, no hay ningún problema, tenemos margen en aditivos. Es muy importante agregar el pantenol prácticamente a último momento porque no queremos
que la temperatura altere las propiedades. Así que vamos a empezar incorporando pantenol, el extracto de aloe vera, y luego preparamos el pigmento. Con el pigmento y las partículas exfoliantes no hay ningún problema con la temperatura. Tenemos medio gramo de pantenol. Tratamos de que no hayan grumitos para que sea mucho más fácil disolverlo luego. Tenemos la balanza en 0. Y ya tenemos medio gramo. Vamos a poner medio gramo del extracto de aloe. Podemos utilizar una jeringa. Ahí sería medio gramo. Vamos a poner la tara y comprobamos. Sí, faltaría un pelín. Es mucho más preciso lo que es la balanza. Sí, bueno, ahí se pasó un poquito, pero no hay problema porque tendríamos que agregar glicerina líquida y seguramente no la agreguemos. Fíjense en que ya se está disolviendo porque es soluble en todo este tipo de líquidos. Si no tienen el gel de aloe vera, pueden utilizar aloe que venden en farmacias en polvo y sería estupendo. Si quisieran hacer, que nosotros tenemos el video en el canal de cómo extraer, fíjense de que vamos a usar medio gramo porque no tiene una vida útil muy larga, porque oxida. Ese es el problema del gel de aloe vera. Entonces, si lo preparan, tendrían que agregar una cápsula de vitamina E para evitar que oxide y a su vez el Cosgar, el conservante. Entonces de esa forma podrían estabilizarlo. Tienen el video en el canal que lo pueden repasar, pero a ese video tendrían que complementar con una cápsula de vitamina E y con el Cosgar, que sería el 1% del peso total del filtrado. ¿Qué pasa? Yo prefiero comprarlo porque si cada vez que tengo que hacer jabón de aloe tengo que sacar una hoja, no me es rentable. Es por eso que recomiendo, pero si ustedes hacen cantidad, sí lo podrían hacer y lo estabilizarían de esa forma. Vamos a introducir el pigmento. Es un rosa vintage, va a quedar muy bonito porque es como un color melocotón. Vamos a añadirle aceite esencial de eucalipto y de menta, pero otra de las opciones es aceite esencial de melocotón. Voy a poner algunas gotitas. Bueno, este no es aceite esencial, es fragancia de melocotón. Vamos a agregarle unas gotitas para hacer una sinergia. Ya saben que cuando se combinan aceites esenciales con fragancia va a oler por mucho más tiempo nuestro jabón. Vamos a poner unas gotitas. Vamos a poner primero la puntita. Es apenitas lo que ponemos. Miren, para que tengan una idea lo que he puesto, porque lo queremos muy suavecito. Y vamos a poner unas gotitas para disolver esto. Puse 3 gotitas. A ver el color que nos va a quedar. Es un color muy suavecito. Los pigmentos no migran, a diferencia de los colorantes líquidos, y es una opción ideal para nuestros jabones si no los vamos a consumir o vender a corto plazo. Entonces estos pigmentos van a durarnos muchísimo más tiempo nuestro diseño. Miren el color hermosísimo, por eso necesitamos ponerle un toque de aroma a melocotón. Vamos a poner con el pigmento
las partículas exfoliantes. Ponemos la tara. De las partículas exfoliantes, 1,5 gramos cada 100 gramos. Les repito, este jabón no sirve para rostro. Si ustedes quisieran comprar lo que es el hueso de melocotón en una tienda de insumos de cosmética, pregunten el gramaje, las micras que tiene la partícula. Si la partícula es polvo harina, esta misma fórmula la podrían utilizar para rostro, pero si la partícula es así de gruesita, que parece una arena, no les recomiendo utilizarla para rostro, por justamente cuando nosotros lo molemos quedan como unas mini cuchillas. Si lo miran en el microscopio es algo muy filoso, entonces va a causar lesiones. Esto es para zonas muy duras. Para talones es perfecto, pero para rostro ni se les ocurra. Vamos a hidratarlo. Ponemos alguna gota más. Esto es para evitar los grumos y para que las partículas se dispersen correctamente. Vale, ya tenemos. Lo primero que vamos a incorporar va a ser el pigmento con el exfoliante, que no hay ningún problema con la temperatura. El gel de aloe vera con el pantenol junto con los aceites esenciales y fragancias los vamos a incorporar a último momento porque pueden evaporarse o pueden alterarse las propiedades. Vamos a cortarlo en cubos pequeños. Estos son 100 gramos. Vamos a utilizar transparente porque lo gracioso de este jabón es que se vean las partículas exfoliantes. Si utilizamos base blanca, que también es válido, pueden utilizarla, no hay ningún problema, va a ser mucho más difícil verla. Para que las partículas, como son pesadas, no se depositen todas en el fondo, controlamos la temperatura muy bien. De esa forma, al controlarla, se van a dar cuenta cuando levanten la cuchara y vean que es un hilo. Se le suele llamar punto miel. Entonces, cuando está ese hilito colgando, es el punto ideal para verterlo para que nuestras partículas queden suspendidas dentro del jabón. Vamos a fundirlo y ya seguimos con el jabón. Una vez tengamos fundida la base de glicerina, rociamos alcohol para eliminar burbujas. Y aprovechando que está caliente, vamos a añadir nuestras partículas exfoliantes con los pigmentos para disolverlas completamente. Miren qué color hermosísimo. Y se nota perfecto. Es la cantidad perfecta de partículas exfoliantes para que no quede saturado nuestro jabón. Para sacar todos los residuos de nuestro recipiente, rociamos alcohol. El alcohol se va a evaporar, no tengan problema. Y lo incorporamos. De esa manera aprovechamos al máximo los pigmentos. Pueden colorear también con colorante líquido o con micas. Si quisieran darle un tono más perlado, pueden añadir micas al pigmento porque va a dar ese efecto tornasolado, mucho más lujoso. Esta colección quiero que sea rústica porque tiene exfoliantes realmente potentes para zonas
muy duras. Por eso solamente utilicé esos pigmentos, pero ustedes pueden añadir micas, colorantes o no poner ningún tipo de color. Eso no tienen ningún problema, que va a quedar muy bonito porque van a quedar suspendidos lo que son las partículas exfoliantes. Tenemos que esperar, estamos esperando a que baje la temperatura, porque si lo vertemos muy caliente, ya les digo, vamos a alterar las propiedades del pantenol, pero aparte todas nuestras partículas exfoliantes van a depositarse en el fondo y va a quedar un jabón estéticamente feo, realmente va a quedar feo. Así que es eso lo que estamos esperando. No les estoy poniendo cámara rápida para que ustedes vean de que es bastante rápido como baja la temperatura. Cada vez que agitamos estamos añadiendo burbujas, así que tenemos que romperlas con el alcohol. Yo creo que ya aprendan a calcular la temperatura. Estos recipientes de cristal levantan mucho la temperatura, la conservan, pero yo me estoy dando cuenta que ya está goteando, entonces puedo perfectamente bien preparar mi molde para verterlo. Vamos en una bandeja, vamos a poner los moldes. Son unos moldes muy bonitos. Hice un unboxing mostrándoles y me encanta porque vamos a utilizar una incrustación de piecito, ya que son jabones spa para pies, y entra perfecto, que luego les voy a enseñar cómo se pega, y vamos a hacer eso con todo. Ya sabemos que ha bajado la temperatura. Vamos a incorporar el gel de aloe vera y el pantenol, que está disuelto. ¿Vieron cómo se disuelve? Perfecto. Esto no va a dar grumos. Y ya saben, si quieren extraer el gel directamente, una cápsula de vitamina E para evitar oxidación y juzgar una vez lo pesen. Vamos a poner de eucalipto, máximo podemos poner 6%. A mí no me gusta poner demasiado fragancia porque huelen muchísimo. Yo voy a poner 10 de cada. Si fuera el 2% serían 40 gotas, así que ya sé que no me paso en la fragancia. Ya saben, con 100 gramos en este molde salen 2 jabones. Fíjense en lo que es esperar a la temperatura, porque nuestras partículas han quedado suspendidas y yo ya me doy cuenta que no han bajado al fondo. Y no me ha quedado nada. O sea que esperen a la temperatura ideal. Vamos a esperar a que solidifique y ya luego lo desmoldamos. Una cosa, todo lo que está sobrando en la jarra lo guardan en una bolsa de esta forma. Porque vamos a hacer, yo también estoy juntando, vamos a hacer unos diseños muy bonitos que les van a encantar. Cuando tengamos suficientes como para hacer un jabón, les voy a enseñar cómo aprovechamos estos restos, pero de momento los van guardando. Yo también
Estos tienen partículas exfoliantes, pero son mínimas. Ya estoy viendo de que prácticamente, ¿ven? Los tenemos que guardar bien etiquetados, porque para jabón de rostro esta merma no va a servir, pero los vamos a guardar porque podemos hacer unos diseños de pie con estos. Entonces ya sabemos que estos son exfoliantes para pie, pero ya les digo cómo se saca. Una vez enfría, lo pueden ir sacando, sale como si fuera una bolsita, y esto es ideal para hacer diseños, así que los van guardando, los pueden poner en un tupper y van guardando todos. Que igual, como vamos a hacer una colección de 6 jabones, en el último video les hago qué hacemos con toda la merma. Así que les hago 7 jabones para pies, porque esto no va a servir para rostro. En un tupper, no lo hagan pelotita, lo guardan así, que caiga libremente, porque necesitamos justamente esto. Y es lo que sobra de las jarras. Así que lo van guardando así, no pasa nada. Vamos a desmoldar. Miren qué belleza. Totalmente integrado. Luego vamos a hacerle aquí, como tenemos el huequito, podemos completar con blanco y le ponemos nuestro piecito para que quede la línea de pie. Una vez tengamos nuestra base de glicerina fundida, rociamos alcohol para eliminar las burbujas y vamos a hacer unas rayas . Debemos controlar la temperatura porque no queremos que se nos funda todo el jabón. Así que esperamos a que esté a una temperatura adecuada. Rociamos. Por detrás también. Y lo que vamos a hacer es depositar nuestro piecito . Para este jabón exfoliante para pies o zonas con durezas, necesitaremos 100 gramos de base de jabón de glicerina blanca o transparente, 1,5 gramos de hueso de melocotón molido muy fino. El hueso de melocotón finamente molido proporciona una exfoliación media, natural y respetuosa que arrastra las células muertas e impurezas para revelar una piel más suave y renovada. Medio gramo de pantenol es un potente activo humectante y regenerador que calma y que hidrata profundamente la piel, equilibrando a la perfección la acción exfoliante de este jabón. Medio gramo de extracto de aloe vera, que actúa como un excelente agente calmante e hidratante que repara y suaviza la piel, potenciando la sensación refrescante de la menta tras la exfoliación. 0,8 gramos de fragancia o aceite esencial de menta y eucalipto. Puedes añadir fragancia para reforzar el aroma. Recuerda que puedes poner máximo un 2 o 3%. Colorante, una punta de cuchillo. Recuerda que este jabón ofrece una exfoliación media. No es apto para rostro ni cuerpo. Si se recomienda para talones o zonas con durezas.
Como último paso, envolvemos en papel de film. Recuerda etiquetarlo correctamente y protégelo de la luz y el calor. Y así es como la ciencia y el arte se unen para crear esta maravilla de jabón. Si te gustó este proceso, suscríbete, activa la campanita, comparte con quien lo necesite y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Llegó el verano, vamos a crear jabones de colores que te encantarán. Coco, sandía, piña y limón, 31 fórmulas llenas de inspiración. Una para cada día, fáciles de preparar.